Piccolo della Miranda, nacido en Italia en 1463, fue un humanista y filósofo italiano que estudió Derecho en la Universidad de Bolonia y en los más importantes centros de Italia y Francia. En plena auge del Renacimiento, publicó en Roma sus célebres 900 tesis en 1483. En ellas manifestó la intención de demostrar la verdadera naturaleza del cristianismo, considerándolo como el punto de confluencia de todas las tradiciones filosóficas anteriores, incluidas la filosofía griega, la astrología, la cábala y la magia. Sus teorías fueron combatidas por la curia romana y 13 de sus tesis fueron condenadas por los teólogos de la época, motivo por el cual fue perseguido por hereje y pasó 3 meses encerrado en la torre de Vincennes. La comisión papal censuró 13 de sus tesis, pero él contestó publicando una apología en 1487 en el que la acusaba a sus jueces de mala voluntad, con el que resultado del Papa Inocencio VIII decidió condenar todas las conclusiones. Para salvarse de las persecuciones huyó a Francia, pero no consiguió evitar que le detuvieran. Gracias a la intervención de los varios señores italianos, fue liberado a las pocas semanas y regresó a Florencia, invitado por Lorenzo de Medici el Magnífico. En su estancia florentina escribió Heptaplus en 1489, una interpretación de los significados del Génesis, dirigido a encontrar las concordancias entre Platón y Aristóteles. En la ciudad conoció a Girolamo Savonarola, cuya influencia despertó en él un fervor religioso que le llevó a abandonar todos sus bienes e ingresar en la orden de los dominicos, pero a poco después de haber terminado su última y monumental obra, Disputaciones contra la astrología, en 1493. Un año después murió envenenado, al parecer por su propio secretario. Principales influencias de Giovanni Pico della Mirandola. Él ejerció una profunda influencia en su época y posteriores corrientes filosóficas y religiosas. Voy a hablarte de varios puntos claves de sus principales influencias y los géneros. La primera es el neoplatonismo, una corriente filosófica que se basaba en las enseñanzas de Platón y Plotino. Esta influencia se refleja en su concepto de realidad como una jerarquía de seres, donde el principal o el superior era Dios y todos los demás iban derivando de él. Luego la siguiente es el hermetismo. Pico estaba interesado en las enseñanzas herméticas que provenían de los textos de Hermes, una figura mítica que se creía que tenía conocimientos de artes mágicas y alquimia. Estas enseñanzas influyeron en su visión del cosmos y su idea de que el ser humano tiene el potencial ilimitado para alcanzar la divinidad. Como siguiente punto es el cristianismo. Aunque Pico estaba profundamente influenciado por la filosofía pagana, por así decirlo, también era un devoto del cristiano. Intentó reconciliar la filosofía pagana con la teología cristiana, argumentando que ambas tradiciones apuntaban a una verdad fundamental sobre la naturaleza del ser humano y Dios. Y como último punto es el humanismo. Pico fue uno de los mayores exponentes de este último punto, del humanismo renacentista, un movimiento intelectual que se enfatizaba en el estudio de humanidades clásicas y potencial ilimitado del ser humano, su defensa de la libertad de pensamiento y su énfasis en el poder del individuo para buscar la verdad lo convirtieron en una persona influyente en esta filosofía respecto al humanismo. Ahora, en conjunto todos estos se combinaron para dar la filosofía única de Pico, que abarcaba una amplia gama de temas, desde la metafísica hasta la ética y la religión. Su obra más conocida es Discurso sobre la dignidad del hombre. Este es un compendio de ideas sobre la naturaleza humana y su papel del ser humano en el cosmos, y continúa siendo estudiada y discutida en la actualidad. La figura de Juan Francisco Pico della Mirandola emerge como un faro de cambio en el vasto océano del Renacimiento italiano, un periodo de ferviente actividad intelectual y artística que transformó la faz de Europa. Desde su nacimiento en 1469 en la pequeña localidad de Mirandola hasta su fallecimiento en 1533, Pico desafió las convenciones establecidas de su época y dejó una huella indeleble en el paisaje intelectual y filosófico de su tiempo. El viaje intelectual de Pico comenzó desde temprana edad, cuando demostró una curiosidad insaciable y una sed de conocimiento que le impulsó a explorar vastas fronteras del saber humano. Inmerso en el estudio riguroso de las obras de los antiguos filósofos griegos y romanos, así como en los textos sagrados de las principales tradiciones religiosas del mundo, Pico adquirió un profundo entendimiento de la naturaleza humana y del cosmos que lo rodeaba. Lo que distinguió a Pico de otros eruditos de su época
fue su capacidad para sintetizar y reinterpretar las ideas de sus predecesores de manera innovadora y audaz. Su célebre Discurso sobre la humanidad de los hombres es un monumento a esta habilidad. En esta obra maestra filosófica, Pico sostiene que el ser humano posee una dignidad intrínseca y elevada debido a su capacidad única para determinar su propio destino y alcanzar la excelencia a través del libre albedrío y el conocimiento. Pico fue una figura central del movimiento humanista, que busca revivir el estudio y la interpretación de las obras clásicas griegas y romanas, así como reconciliar el pensamiento clásico con la fe cristiana. Una de las contribuciones más importantes de Pico, la cual ya mencionamos, Discurso sobre la dignidad del hombre, escrito en 1486, argumentó que el ser humano posee una capacidad única para determinar su propio destino y alcanzar la grandeza, defendiendo la idea de que el hombre no está limitado por su naturaleza o posición social, sino que tiene la libertad de elegir su camino y elevarse por encima de su condición actual a través del estudio, la contemplación y la virtud. Esta noción de la dignidad humana y la capacidad ilimitada del individuo para buscar el conocimiento y la excelencia marcó un cambio radical en la concepción tradicional del hombre como ser limitado y subordinado. Además de su visión del hombre, Pico también desafió a las estructuras intelectuales y religiosas de su tiempo. Abogó por un enfoque ecuménico que buscaba la verdad en todas las tradiciones religiosas y filosóficas, argumentando que todas las creencias tienen algo de valor que contribuir al conocimiento humano. Esto contrastaba fuertemente con la ortodoxia religiosa y el dogmatismo intelectual de la época, y sus ideas fueron consideradas heréticas por la Iglesia Católica. La obra de Pico también tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la filosofía del Renacimiento y sentó las bases para la corriente filosófica conocida como el neoplatonismo. Su síntesis de ideas platónicas, aristotélicas y herméticas influyó en pensadores posteriores como Marsilio Ficinio y Giordano Bruno, y contribuyó al surgimiento de la filosofía moderna. Este enfoque radica hacia la naturaleza humana y su lugar en el cosmos desafió las concepciones tradicionales de la época, que a menudo relegaban al individuo a un papel subordinado en relación con las fuerzas divinas y naturales. Al proclamar la dignidad y la libertad del ser humano, Pico abrió nuevas vías para la exploración del potencial humano y el desarrollo de la individualidad. Pero el impacto de Pico trascendió del ámbito filosófico. También fue un firme defensor del diálogo interreligioso y la tolerancia religiosa. En un periodo de intensos conflictos religiosos en Europa, Pico abogó por la coexistencia pacífica entre las diversas tradiciones espirituales y la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la razón. Su ejemplo inspiró a muchos a trabajar hacia un mundo en el que la diversidad de creencias y prácticas religiosas fuera respetada y celebrada. Además, Pico fue un incansable promotor de la educación y la difusión del conocimiento. Fundó academias y bibliotecas para fomentar el estudio de las artes liberales y las ciencias, y sus enseñanzas influyeron en numerosos estudiantes y discípulos que luego llegaron adelante su legado, extendiendo su influencia mucho más allá de su tiempo y lugar de nacimiento. El legado filosófico de Piccolo de Miranda se distingue por su defensa en la razón, la libertad y la tolerancia. Su pensamiento abogaba por la primicia de la razón como herramienta para el conocimiento y el progreso humano. Criticaba el absolutismo monárquico y promovía formas de gobierno más democráticas participativas donde la voluntad del pueblo fuera el fundamento del poder político. Su legado está sobre tres pilares fundamentales: la razón, la libertad y la tolerancia. En un contexto marcado por el predominio del absolutismo monárquico y la opresión religiosa, de la Miranda defendió ardientemente la capacidad humana para discernir la verdad a través de la razón y la observación. Creía en la necesidad de un gobierno basado en la voluntad popular y abogaba por participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, lo que lo convirtió en un precursor del pensamiento democrático moderno. Su crítica al poder absoluto de los monarcas y su insistencia en la separación entre iglesias y Estado reflejaba su compromiso con la libertad individual y la autonomía política. Además de la Miranda, fue un firme partidario de la tolerancia religiosa. Defendió el derecho de cada individuo a profesar y practicar su fe sin temor a la persecución o discriminación. En el ámbito moral, de la Miranda abogó por una ética basada en la razón y el bien común. En contraposición a los dogmas religiosos, creía en una sociedad ilustrada y educada para esencial el progreso humano y enfatizaba la importancia de la educación como herramienta para la autonomía y la realización personal. En resumen, el legado filosófico de Piccolo de la Miranda trasciende de su tiempo y lugar, dejando una marca perdurable en la historia del pensamiento europeo. Su defensa de la razón, la libertad y la tolerancia continúa siendo relevante en la búsqueda de sociedades más justas, libres e igualitarias en la actualidad.